Desde la creación de Internet y a lo largo de los años, las teorías conspirativas han ido creciendo exponencialmente, alimentando ese morbo colectivo por buscar y saber la verdad. Hoy en día, algunas teorías ya se comprobaron como reales, ya sea por la filtración de documentos, investigación de periodistas y la declaración de miles y miles de testigos. Otras teorías que al final resultaron ser ciertas y grandes gobiernos no tuvieron otra más que aceptarlo y sacarlo a la luz por lo demasiado obvio que era. Hablando seriamente, han existido teorías que han sido desmentidas, como también otras que van tomando fuerza de a poco, y nuestro país Bolivia tampoco se queda atrás en estos temas de qué hablar. Temas ya sean por asuntos políticos, lavado de dinero, independencia, anexión de algunos territorios y obviamente el narcotráfico. Puede que lo que mencione en este video no sea cierto, como también lo puede ser, pero son temas que tienen muchos huecos en el camino, incoherencias y más dudas que respuestas. Así que el día de hoy acompáñenme para relatarles sobre las teorías conspirativas bolivianas. Sin más relleno, comencemos. Montaje, ejecución, persecución y soborno son las 4 preguntas que engloban todo este caso y las iré explicando de a poco. En el año 2009, Bolivia fue el centro de todos los medios de comunicación a nivel internacional. Se dio a conocer que un grupo de terroristas de nacionalidad croata-húngara y con la financiación de políticos y empresarios del oriente boliviano armaron todo un plan con la finalidad de matar al expresidente Evo Morales y su vicepresidente, como también al mismo tiempo levantar movimientos independistas y llegar a la famosa media luna, generalmente llamada como Nación Camba. Todo terminó en una balacera donde murieron 3 de los 5 terroristas en el conocido Hotel Las Américas, de ahí el nombre de este caso. Pero, ¿por qué con el pasar de los años, la teoría conspirativa, si todo esto fue un montaje, fue creciendo más? Porque cada cierto tiempo salía a la luz nueva información contradiciendo a la versión oficial que nos dio el anterior gobierno, y cada año más crece la duda. Yéndonos al grano, se sabe que gente cercana al gobierno estuvo muy pero muy cerca de estos terroristas, desde militares de alto rango, oficiales de inteligencia venezolana hasta funcionarios del gobierno, militantes del movimiento al socialismo. Pero ¿qué más sabemos de este caso? Que el gobierno de Evo Morales desde el inicio ya sabía la llegada de estos extranjeros y también de sus intenciones, llegando a infiltrar a un miembro de la policía boliviana. Hablamos del capitán Walter Andrade, donde aparece en fotografías y se reconoce su voz junto con el terrorista Eduardo Rocha. Entonces, si el gobierno ya se sabía de todo este plan, ¿por qué no se los detuvo en su momento? ¿Y por qué se los mandó a matar extrajudicialmente? ¿Por qué miembros de la inteligencia venezolana estaban muy de cerca de estos terroristas? Incluso la embajada venezolana llegó a pagar algunos de los pasajes de estos terroristas desde Europa hasta nuestro país. Desde que llegaron al país, estos extranjeros casi siempre utilizaban sus identificaciones reales, algo bien absurdo si eres un terrorista. Ahora, de los 2 atentados con bombas caseras, seamos serios. Una bomba terrorista tiene el fin de causar una explosión masiva y dejar la mayor cantidad de fallecidos, y no solo dejar daños menores en la puerta de la víctima. Como dato extra, en la versión del gobierno se afirma que un automóvil de marca Hyundai fue usado para estos atentados, pero esto ya fue desmentido por el propio portero de una de las casas, y este declaró que era otro vehículo el que se usó aquella noche, reconociendo un automóvil de marca Toyota Starlet blanco, llegando a ver a 3 personas, 2 varones y una mujer.
Y curiosamente este vehículo, que ya al día de hoy se sabe, pertenecía al padre del exministro Juan Ramón Quintana. Y como lo dije hace un momento, se alcanzó a ver a 3 personas en este vehículo, pues según la declaración de Ignacio Villavargas, testigo clave de este caso, quienes iban dentro de este motorizado eran el mismo capitán Andrade que ya mencionamos y la policía Marilyn Vargas Vilca, alias Karen. Y hablando de esta mujer, con los días transcurridos se llegó a filtrar varios videos comprometedores donde se ve claramente que miembros de la policía boliviana siembran e implantan pruebas, alteran y manipulan la escena del crimen de manera ilegal inmediatamente después del operativo. Este video que ven ahora mismo corresponde a la policía Marilyn Vargas Vilca, alias Karen, quien curiosamente fue parte del grupo de seguridad del ex vicepresidente Álvaro García Linera. Y también esta fémina policial apareció en otros videos junto con el capitán Andrade, infiltrado del gobierno por si acaso, donde acompañan al principal testigo de este caso. Ahora sí, vayamos más a fondo. Se tiene confirmado por este video que se sobornó a varios testigos de este caso para que estos acusen a líderes opositores del oriente boliviano de organizar este plan terrorista. Este video que ven ahora fue en su momento escándalo nacional, ya que participan Carlos Núñez del Prado, en su momento director de Seguridad Ciudadana del ministro de Gobierno, y también participa el señor Edson Ali Espinosa, oficial de inteligencia y asesor del ministro de Gobierno. Para finalmente, la investigación ni llamó a declarar a estos funcionarios del gobierno, se los dejó en la impunidad, aún así con la prueba concreta que se sobornaba a los testigos de este caso. Más huecos en el camino, y hablando en general de este caso, ni con toda la fraudulenta investigación, ni con todos los testigos pagados, no se pudo verdaderamente inculpar a estos líderes orientales, más aún cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que en el operativo del Hotel Las Américas se violó los derechos humanos de estos extranjeros, al torturarlos y quitarles la vida sin alguna orden judicial. Y como último punto en este informe filtrado, en una parte se menciona el informe del capitán Andrade, infiltrado del gobierno. Este informe, y dirigido al comandante en general de la policía boliviana, dice el texto: la intervención al Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue exitosa y de acuerdo al plan mayor, acordado por el Ministerio de Gobierno, la Vicepresidencia y la Unidad de Contingencia de la Embajada de la Hermana República de Venezuela, y cuyo antecedente nómina de sujetos a ser neutralizados para mayor credibilidad pública. Y con esto ya quedó muy en claro que antes del operativo ya se sabía quién tenía que morir y quién tenía que vivir, y que la orden vino directamente de las cabezas del gobierno en compañía de la embajada venezolana, afirmando al 100% que estos extranjeros fueron abatidos extrajudicialmente por quién sabe qué. ¿Sabían de más? El plan de sabotear a los líderes opositores no funcionó y es por eso que se acabó con sus vidas. O para ir al final, este grupo de extranjeros ya no les servían para el gobierno del expresidente Evo Morales. Muy pronto se viene un video exclusivo sobre cada punto que menciono en este caso. Decir que Bolivia no tiene un problema con la producción de droga es querer tapar el sol con un solo dedo, pues así lo afirman algunos políticos estúpidos de los últimos gobiernos, creyendo que los bolivianos somos unos ignorantes, unos imbéciles que no sabemos de la realidad misma de nuestro país. Pues desde la década de los 70, Bolivia se volvió uno de los principales exportadores de droga del mundo, siendo así
en 1981, donde el 80% de la droga mundial se la producía y exportaba desde Bolivia. El primer narcoestado del mundo fue justamente Bolivia, y con los años este titular para nuestro pobre país no cambió en nada. Centenares de pistas aéreas clandestinas en medio del trópico boliviano, aeropuertos que quedaron como elefantes blancos, construidos con la excusa de generar turismo, pero sin ningún control y ninguna empresa que ofrezca vuelos hasta ese lugar. Videos en distintas plataformas donde descaradamente se muestra nuestra realidad. Avionetas siniestradas en países vecinos provenientes de Bolivia que en su interior se hallaron restos de sustancias ilegales. Miembros de alto rango dentro de las fuerzas policiales que fueron sentenciados por colaborar con el narcotráfico. Esto nos da a entender que si las personas más fuertes de nuestra policía boliviana están metidos en esta red de tráfico de drogas, entonces, ¿qué se espera de los que están abajo de ellos? Como también funcionarios del gobierno que, aprovechando de su cargo, ocultaban sus negocios turbios. Los intentos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico no parece ser ni del 1%, ya que ni los dejan entrar a las zonas donde se produce la droga, y por la historia ya sabemos qué es lo que pasa con las personas que accidentalmente ingresan a estos territorios. Tal así el caso del naturista Noel Kempf, cuando su avión accidentalmente aterrizó en una pista clandestina donde había una mega fábrica de droga. Junto con sus 2 ayudantes, estos fueron asesinados brutalmente por narcotraficantes. La muerte de los esposos Andrade, otro caso de tortura y asesinato perpetrado por cultivadores de coca. Los esposos Andrade, en compañía de 2 sargentos del ejército boliviano, se encontraban realizando su ruta de control de erradicación de coca excedentaria, cuando fueron tomados presos para a fin ser torturados y asesinados de una manera muy salvaje. Este caso fue una polémica nacional en su momento, ya que el mismo Evo Morales, que era diputado nacional, y Margarita Terán fueron acusados directamente por la familia de los fallecidos de asesinar a estas personas. Ay, las hermanas Terán, altas dirigentes de las federaciones del trópico de Cochabamba, quienes ya tenían y tuvieron denuncias por narcotráfico, entraban y salían de la cárcel como si nada, como otros miles y miles de sentenciados por narcotráfico y que salen de la cárcel como si nada, aprovechando las influencias de los compañeros que se encuentran en el poder. Ahora, con estos datos que les ando recalcando, no se ponen en duda, porque el gobierno no entra de una vez por todas con toda la fuerza armamentística que tiene. Pues fácil, porque existe una rosca de poder, donde todos están metidos de alguna otra manera. Todos están dentro de la billetera de un grupo de personas que no conocemos. Porque no les parece el colmo que cada rato el gobierno esté anunciando la destrucción de fábricas de droga, pero en su momento ningún detenido. En serio, ningún detenido. O pregunto, ¿cuándo salió en las noticias que se llegó a arrestar a un capo de la droga? ¿Por qué solo se arresta a simples peones y nunca los peces gordos? Pues esto nunca ocurrió dentro de los últimos 30 años, y siempre fue así. Solo arrestar a peones cuando las cabezas de este negocio maldito andan con uniforme o con traje y corbata, paseándose en los pasillos del Palacio de Gobierno, sonriéndonos cada día. Ay, mi Bolivia, eres la casa de narcotraficantes extranjeros que fueron juzgados y sentenciados en sus países, pero llegan a nuestro país porque saben que acá están completamente a salvo y pueden seguir con sus negocios. Saben que el boliviano es totalmente corrompible, que por unos cuantos billetes son capaces de dar hasta su propia vida con tal de llevar alimento a sus hogares. Desde el año 1980, el titular de Bolivia, país donde se produce y exporta droga, parece que no ha cambiado. Y nuestras autoridades parece que no tienen ni la más mínima intención de cambiar este eslogan. Las logias cruceñas, grupos de poder,
Son grupos que eligen y se tienen repartido las más de 150 instituciones públicas y privadas de la ciudad de Santa Cruz. Son ellos los que eligen a dedo quién entra y quién se va, pero siempre son ellos mismos. Estas logias nacen en la década de los 70, conformado por empresarios extranjeros en defensa de las políticas de los partidos de izquierda de la época. Desde su creación siempre apoyaron a gobiernos de su mismo índole político, así resguardando sus intereses personales, pero siempre protestante contra gobiernos de carácter centralista. Estas logias con características antidemocráticas, regionalistas, fascistas, discriminadoras, racistas, elitistas y machistas, estos grupos de poder, conformados por su mayoría por empresarios del oriente boliviano, gente de mucha riqueza económica, social y política, desde hace más de 40 años han hecho un pasanacu con todas las instituciones y cooperativas repartidas en la capital cruceña. Para darles un ejemplo, en dichas instituciones no se hacen elecciones libres para elegir a un directivo, sino que la decisión ya viene impuesta desde arriba, desde las logias. Ellos ya saben qué muñeco poner en ese cargo para así beneficiarse de lo que puedan. Por más que haya elecciones para aparentarlo, ya se sabe quién ganará, porque estos líderes que actúan desde las sombras siempre están a un paso adelante que los demás. A lo largo de los años, varias logias aparecieron, pero solo unas cuantas todavía siguen vigentes y todavía hacen de las suyas a vista completa de todos. Logia Espada del Oriente, logia que duró una década, entre 1920 y 1930. Logia con carácter liberal, pero más relacionados con la masonería, empresarios y terratenientes de la época. Logia Varones o Caballeros del Oriente, una de las más poderosas, que tiene en su poder la mitad de las instituciones de Santa Cruz. Este grupo secreto cruceñista, altamente racista, se creó a causa de los avasallamientos de gente del occidente boliviano en la década de los 70, inyectando doctrinas de carácter fascista y regionalista a todos sus miembros. A este grupo le pertenece el reconocido Comité Interinstitucional, y entre las listas que miran en pantalla, todas estas instituciones les pertenecen a este grupo de poder. Y entre miembros importantes de este grupo de poder, de esta logia, está el señor Luis Fernando Camacho y otros integrantes, mejor aún repartidos en varios partidos políticos para así tener un casi control de las decisiones del país. Logia Toborochi. Esta logia nace ahí por el año 1982, con la ruptura de la logia anterior mencionada y con la caída de los gobiernos militares, ya que con el regreso de la democracia y de las nuevas políticas económicas, sus intereses se verían muy afectados. A esta logia le pertenece el 50% de las instituciones y cooperativas de Santa Cruz, entre ellas las cooperativas de servicios básicos, de agua y también de electricidad. Y más aún, les pertenece y manejan ellos mismos el mismo Comité Cívico Pro Santa Cruz, liderado ahora por el cívico Fernando Larach. Otros miembros pertenecientes a esta logia hablaríamos del señor Rómulo Calvo, ex líder cívico, y también del ex gobernador Rubén Costas. Y más ahora, hablando del mismo Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿nunca se pusieron a pensar por qué jamás hubo algún candidato a presidente que sea obrero, transportista, artesano, fabril, minero o algún comerciante, que son la mayoría de la gente de Santa Cruz? ¿Por qué siempre los candidatos tienen que ser estos personajes empresarios de tez blanca, de apellido extranjero y de ojos de color, que dando unos cuantos billetes a la gente pueden mover a las masas para poder hacer defender sus intereses personales, sus grandes billeteras, y no los intereses del verdadero pueblo cruceño? Quién sabe cuánto más estas logias dominarán el departamento de Santa Cruz. Muchos consideran al Dr. Víctor Paz Estenssoro como el jefe, el libertador económico, el estadista del siglo. Títulos como el mejor presidente que tuvo Bolivia. Títulos que están muy lejos de la realidad misma,
porque para el doctor Paz Estenssoro la economía boliviana fue como un sucio juego donde solo ganó él y muchos de sus allegados. Pero bueno, eso es tema para otro video. Y vayamos a algo más privado acerca del doctor Paz Estenssoro, porque lo que casi no mucha gente sabe es que su primera esposa, Carmela Cerruto, la primera dama durante su primer gobierno, falleció en circunstancias muy extrañas y hasta el día de hoy no esclarecidas. Porque una cosa es la muerte por alguna enfermedad, pero todo cambia cuando gente de mucha confianza del doctor Paz Estenssoro estuvo involucrado en la muerte de la señora Carmela Cerruto. Los rumores y chismes que corrían por las calles de la ciudad de La Paz cada vez aumentaban. Fue la misma amante del doctor Paz Estenssoro, en su deseo de tener al hombre más poderoso de Bolivia de aquel entonces, en su entero capricho quería a la mujer muerta, ya que en anteriores oportunidades no se pudieron deshacer de ella, ni aún así mandándola a los Estados Unidos, a hacerse tratar por una enfermedad extraña del cual sí se pudo recuperar. Tú, a pesar de tus cortos años, has hecho lo que muchos contemplan impasibles. Has sido maltratado y echado de ese recinto, que también era tu casa, en vez de que la mujerzuela esa sea castigada. Pero no importa, tienes a tu madre que está y estará siempre a tu lado. Todas las personas me escriben y me dicen que el comentario es general en Bolivia, y que tanto los amigos como los enemigos están de tu lado, hijo. No te olvides de rezar a Dios para que nos haga justicia. Regresando a Bolivia con la salud mejorada, pero con la noticia que su marido, su esposo, ya se encontraba viviendo con la otra mujer. Al querer regresar al Palacio de Gobierno, donde legalmente es su casa, en su cargo como primera dama, por órdenes del doctor Paz Estenssoro, la echaron y la humillaron, viviendo virtualmente en la clandestinidad dentro de su propio país, acogiéndose en casas de amigos y familiares, donde con tan fuerte situación que vivía, su salud volvió a empeorar, tanto físico como mental. Entonces, por orden de su esposo, fue trasladada a una supuesta clínica psiquiátrica, de un tétrico aspecto, al frente de un supuesto doctor de apellido Pacheco. Su salud empeoraba más, y a presión de los familiares de la pobre dama, se la trasladó hasta la clínica del Banco Central, donde finalmente falleció el 7 de diciembre de 1953. Al inicio, el doctor de apellido Mollinedo, que atendió a la primera dama hasta sus últimos días, extendió un certificado de defunción indicando que se trataba de un suicidio por barbitúricos. Justo ese momento, llegan unos individuos a la cabeza de José Feldman, uno de los hombres más poderosos del gobierno y del MNR. Exigieron y hasta amenazaron de muerte al doctor, presionándolo para que cambie el certificado de defunción, cambiando la causa de muerte por un paro cardíaco, cosa que el doctor se negó categóricamente y a consecuencia de esto fue exiliado del país. Los secuaces del gobierno sobornaron a otro doctor de nombre Pedro Maillard, que se prestó a extender el certificado a órdenes de los secuaces. Muchas fueron las dudas sobre la muerte de la señora Carmela, pero lo que después se supo, se afirmaba que el mayor de carabineros de nacionalidad chilena, Luis Gallán Contador, conocido como el torturador de bolivianos, uno de los perros fieles del gobierno del MNR que hacía el trabajo sucio por ellos, se lo acusa a él y en compañía del dueño de la clínica de haber proporcionado dicho medicamento a la señora Carmela Cerruto para así deshacerse de ella. Y como lo dije a inicio de este tema, que la amante del doctor Paz Estenssoro quería deshacerse de la señora Carmela, pues así también lo hizo con sus dos hijos, porque 2 años después los mandaría a los Estados Unidos para cursar estudios, para así no tener ninguna piedra en el camino y finalmente tener en sus brazos al político más importante de la historia boliviana. Todos conocen la Ley Integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pero dicha ley, que parece tener más falencias que logros, ya que de las más de 40.000 denuncias anuales de mujeres por maltrato y abuso de hombres, solo el 1% es atendido por las autoridades. Pero para su momento la creación de esta ley
fue toda una cortina de humo por parte del gobierno para tapar algo más monstruoso. Analí Huaycho, una periodista con una carrera en ascenso que trabajaba para la red privada PAT, lastimosamente fue asesinada en frente de su madre y su propio hijo, a manos de su esposo Jorge Clavijo, proponiéndole 15 puñaladas fatídicas. Seguido este hecho, el señor Clavijo escapó con rumbo desconocido. La policía armó todo un operativo para poder encontrarlo. Las manifestaciones de miles y miles de mujeres no se hicieron esperar, pidiendo la máxima sentencia para este sujeto. Pero, ¿quién era Jorge Clavijo? ¿Y por qué el gobierno se entrometió tanto en este caso? Es por eso que se ve obligado a quitar la vida a su esposa por instrucciones del gobierno. Porque Clavijo, policía de ocupación, fue miembro del grupo de la SUTARC y participó en el operativo del Hotel Las Américas, recordándoles aquel operativo donde se ejecutó a unos supuestos terroristas. La hipótesis sugiere que Analí Huaycho llegó a conocer cada detalle de este caso, tuvo acceso total a la información clasificada del operativo, incluso acceso hasta los mismos videos de este caso, ya que cada integrante del operativo tenía y tiene aún en su poder videos inéditos de esta ejecución. Esto que existen más videos del operativo se lo tiene confirmado por el ex edecán del ex fiscal del caso, Marcelo Sosa. Como le digo, cada uno de los miembros de la UTARC tienen un video de lo que ha sucedido realmente en el Hotel Las Américas esa madrugada. Pues toda esta información, cada detalle del caso, tenía conocimiento Analí Huaycho. Desde la visión panorámica del gobierno, esto que se filtraba más información solo era un dolor más de cabeza, en particular si uno de sus operantes era el ojo mismo de la tormenta. Entonces Jorge Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y lo respaldaba en todo lo que había sucedido en el Hotel Las Américas, recibe la orden de que la información filtrada se solucione de alguna manera. Ya que Analí Huaycho desde el año 2008 comenzó a denunciar abusos por parte de su pareja y así se repitió en los años siguientes, hasta que en el año 2011 Analí Huaycho denunció y pidió la baja de Clavijo por agresiones y tortura. Pasado un mes de este hecho, Analí denuncia la existencia de una bomba en su auto, asunto que los bomberos se encargaron, descartando un explosivo, pero descubrieron que los frenos del automóvil habían sido cortados. Analí apunta a Jorge Clavijo como el principal sospechoso. Con el pasar de los años siguieron más denuncias por maltrato y por fin en el año 2013 Jorge Clavijo acabó con la vida de Analí. Pero ¿por qué matarla? ¿No será porque así lo quería el gobierno? ¿Para silenciar a Analí? En caso que se separe de Clavijo y en su función de periodista, ella pudo haber sacado a la luz todo el caso del Hotel Las Américas. ¿Analí Huaycho sabía mucho? Logró conocer en detalle lo que había sucedido en el Hotel Las Américas. A horas de su fallecimiento, miembros de la policía curiosamente inspeccionaron la casa de Analí, llevándose grabadoras, cámaras y todo material donde podría existir algún tipo de información. Tendrían que secuestrar objetos como computadoras portátiles del inmueble de Analí Huaycho. Ellos buscaban la información con referencia al video del Hotel Las Américas del operativo, el caso terrorismo. Ahora, hablando de Clavijo, que escapó con rumbo desconocido, se sabe que cruzó la frontera al país del Perú y fue visto en aquel país. Pero curiosamente, a 2 semanas del homicidio, el cuerpo de Clavijo fue encontrado en el trópico boliviano. A primera vista se concluye que se quitó la vida, pero para este punto parece que hay más preguntas que respuestas. Ni bien fue hallado este cuerpo, el gobierno cesó rápidamente este caso, sin tomar alguna autopsia o el reconocimiento de ADN. El gobierno dijo que era Clavijo y ya, lo enterraron. La familia exigió hacer un estudio particular, pero esto fue negado, aumentando más la duda si es o no el cuerpo de Clavijo. La suposición de varios internautas afirman que Clavijo hoy en día vive, con una identificación falsa, en algún país extranjero, fuera del alcance de las instituciones internacionales. O la otra suposición que les cuento
trata que luego de escapar y llegar al país donde esté a salvo, el gobierno lo mandó a silenciarlo, para no dejar ningún cabo suelto. Sí es cierto que luego de 7 años, en el 2020, se hizo la necropsia al cuerpo de Jorge Clavijo y se confirmó sus restos. Pero como lo repito, 7 años después de 7 años donde la familia fue como una piedra en el camino para el gobierno, 7 años donde se pueden hacer 1000 cosas y alterar todas las muestras. Porque horas después del asesinato de Anali Huaycho, se tiene registrado que Jorge Clavijo cruzó la frontera rumbo al país del Perú. Mensajes, llamadas, testigos. Todo afirma que Clavijo aún está con vida. O bueno, estaba con vida. Perú y Bolivia, casi hermanos se podría decir, por sus historias, al tener tantas cosas en común, ya sea la cultura, la música, lenguas originarias, vestimenta, en especial con la parte sur del Perú, compartiendo la imponente cordillera de los Andes, el majestuoso Titicaca. Pues tanta similitud no era de imaginar que grupos secretos conspiren contra el gobierno peruano al buscar una salida de independencia o de anexión. Así bueno lo dan a conocer algunos expresidentes peruanos. Yo sueño con la reunificación del Perú y Bolivia. Sueño que en algún momento esa línea fronteriza desaparezca y volvamos a ser una misma nación, un solo país. Este sueño de unir ambos países viene desde hace casi 200 años, con la creación y la caída de la Confederación Perú-Boliviana, época donde nació el Estado norperuano que terminó siendo rebelde a la Confederación, y el Estado surperuano que hasta el final le fueron leales al protector de la Confederación, Andrés de Santa Cruz. Desde aquellas épocas se mantuvo vigente ese sueño de ser un país nuevo o anexarse a Bolivia. En el año 2023, el país peruano atravesaba por una de sus peores crisis políticas, 6 presidentes en al menos 4 años. El pobre aparato político del Perú, que como si se tratase de un juego, hubieron algunos aprovechados, otros incompetentes, otros, como siempre, detrás del poder con una hambre descomunal. Pues así lo trataron a la silla presidencial. ¿Quién se sienta hoy para no gobernar mañana y entre otro a gobernar solo para hacerse la burla enfrente de todo un país? Cuestión que ni las elecciones mismas pudieron solucionar aquel problema y solo aumentaba esa frustración de la población al querer paz y tranquilidad. Esto llevó a masivas protestas en el país, en especial en el sur peruano. Grupos rebeldes que se oponían al gobierno peruano, grupos que nadie sabía quién los financiaba. Y no era de sorpresa que el expresidente Evo Morales constantemente viajaba al vecino país y justamente a las zonas del conflicto. Y no era sorpresa que el expresidente Evo Morales constantemente viajaba al vecino país y justamente a las zonas del conflicto, teniendo relaciones secretas y abiertas con autoridades locales. En las últimas semanas de protesta, inteligencia peruana advirtió que cientos de ciudadanos bolivianos, miembros del movimiento al socialismo, entraban y salían del vecino país. Y en el 2023 se denunció de una red de tráfico de armas entre Perú y Bolivia. Armas que curiosamente salían de la zona del trópico boliviano. Zona que ya sabemos donde no entran ni los militares, porque sabemos quiénes mandan ahí. Estas armas decomisadas tenían destino el país del Perú. ¿Con qué fin? ¿Para qué armas? ¿Realmente se estaba armando un movimiento separatista? Y en Bolivia, para sorpresa y chiste de todos, este caso de tráfico de armas quedó en nada. El gobierno no le dio ni la más mínima importancia. ¿Será que también ellos estaban metidos en esta red de tráfico? Ya para los capítulos finales, las protestas en el sur peruano poco a poco cesaron cuando se inició un proceso de conspiración y separatismo a diferentes autoridades peruanas. Y más aún cuando el Congreso peruano declaró persona no grata al expresidente Evo Morales por sus constantes incitaciones en la política nacional y querer desequilibrar el orden interno del país. Ya sin Evo Morales,
se fue la financiación, se fue el apoyo logístico, se fueron los ciudadanos bolivianos que estaban en medio de las protestas, y de la noche a la mañana todo volvió a la tranquilidad en el sur peruano, dando a entender que las protestas solo eran una cortina de humo para tapar algo que quizás llevaría a la creación de otro nuevo país. Pero seamos sinceros, ignorar la reaparición de la Confederación Perú-Boliviana es muy difícil. Imaginen el poder que tendrían ambos países al unirse nuevamente, y más aún cuando se trata de dos países que son muy ricos en recursos naturales y tienen lo suficiente para poder hacer añicos a las economías de los países vecinos. Un sueño que no es tan loco como parece. Bueno amigos, eso es todo lo que les puedo relatar acerca de las teorías conspirativas bolivianas. Me encantaría bastante que apoyen este video con un like y dejando su comentario para así traerles una parte 2 de este video. Un saludito a todos y nos vemos en otra.